Quizás fue el destino, parte 7. Ya parecía que en esta noche algo iba a pasar entre estos dos. El musculoso estaba sobre ella, pero esa mezcla de sentimientos la confundía, porque ya habían escalado todos los obstáculos y parecía que al final se había chocado con la piedrita del amor. Porque durante todo este tiempo, en vez de mejorar su relación, parece que ha existido cierta incomodidad. Y se sentía como si su relación estuviera atrapada en un tráfico en hora pico. Pero esa noche, al estar en la selva y bajo las estrellas, Gia pensaba que por fin su relación iba a avanzar, aunque a su vez se sonrojaba mucho pensando en que en estas circunstancias y ella estaba pensando en hacer cositas. Mincheol se le acercaba peligrosamente con su mirada penetrante. Gia ya estaba preparada, hasta que Mincheol le dijo que si ella ya está preparada, entonces ataquen a los animales que estaban fuera de la tienda. Y así ambos salieron con botellas y palos para ahuyentar a esos animales salvajes. Mincheol estaba feliz de haber ganado la batalla, pero Gia estaba decepcionada y con sus hormonas alborotadas. Al día siguiente, Mincheol despertaba radiante, mientras que Gia tenía tremendas ojeras debido a que no pudo pegar el ojo en toda la noche, pues pensó que iba a pasar algo, y no pasó. Mincheol, como todo un Boy Scout, iba a empezar su segundo día de supervivencia, y esta vez tenía como objetivo encontrar comida. Gia, mientras se adentraban a la selva, pensaba que la razón por la cual su esposo últimamente ha estado muy tenso es porque quiere aprovechar la situación para quedar muy bien con ella. Y Gia pensaba que él solo se está haciendo el difícil, pero en realidad Mincheol ya no tenía fuerzas para seguir, y de la nada terminó desmayándose frente a ella. Un poco más tarde, Gia llevó a Mincheol a la tienda de campaña. Como pudo. Pensaba en por qué ese loco no le había dicho nada, que se sentía enfermo. Pero a su vez también conocía bastante bien a ese muchacho y sabía que era difícil de expresar cómo se siente en verdad. De pronto Mincheol se levantaba, y aunque su temperatura corporal estaba elevadísima, según él se sentía muy bien. Pero Gia, que lo observaba, sabía que este loco está muy mal. Y aún así Mincheol quería levantarse e ir a buscar comida para los dos, ya que le había prometido a Gia que van a sobrevivir. Gia, esta vez furiosa, y al ver lo terco que es su macho, tomó una cuerda y lo amarró para que se quede quieto, y le decía que si él desea salir debe romper las cuerdas. En el fondo sabía que para él eso no iba a ser difícil, pero como está muy cansado y no tiene fuerzas, pues no podrá hacerlo. Así que Gia esta vez le dejaba en claro que ella será quien tome las riendas de la relación. Así que por ahora, él debe descansar mientras que ella se va a encargar de lo demás. Debe confiar también en su esposa. Mincheol, aunque no quería, le tocaba quedarse quieto, porque ahora estaba amarrado como cachorro malo. Minutos después, en el bosque, Gia se encontraba molesta. No entendía cómo había sido capaz de decir tantas cursilerías delante de él, pero ya no podía echarse para atrás. Lo único que le tocaba era buscar algo para alimentar a Mincheol. Así recordaba que en casa solía desechar basura que ya no avanzaba a comer, e incluso con apretar solo un botón aparecía un plato repleto de bocadillos. Y ahora, estando en la selva, ni siquiera podía encontrar una buena comida. De pronto, mientras caminaba, se encontró con unos hongos de color rojo, que a simple vista le advertían peligro. Siguió caminando hasta acercarse a la orilla de la playa, en donde observó un basurero, que aparte de verse terrible, olía fatal. Por lo que las posibilidades de encontrar comida ahí eran del 0%, aunque no entendía cómo es que llegaba tanta basura a ese lugar. De pronto observó unos pequeños cangrejitos, pensó que sería una buena comida, pero cuando quiso agarrarlos, una ola se acercó a ella, dándole tremendo golpe. Gia durante esos segundos se sintió fatal, porque nada le estaba saliendo bien. A grito les pedía a los dioses que por favor le envíen un poco de comida para su esposo. Y justo así de la nada, apareció un frasco de proteína para atléticos. Obviamente, esto era perfecto para Mincheol.
Un poco más noche, Mincheol despertaba. Veía a Gia cocinando ya su papilla proteica. Cuando Gia se la entregó para que comiera, él se negó rotundamente, porque esa proteína había perdido aminoácidos, así que ya no era buena según él. Pero Gia estaba dispuesta a apretarle el cuello si es necesario para que coma algo, pues le había costado tanto conseguirlo. Pero como Mincheol es mucho más fuerte, sostuvo su mano y cuando ella sintió un leve dolor, él se percató de la venda que llevaba. Le preguntaba qué había ocurrido. Gia le contó que mientras estaba en busca de comida, una ola la había golpeado y así fue como terminó con su mano herida. Gia, molesta, le decía que ni se le ocurra disculparse, que con un simple gracias es suficiente. Y mientras ella lo regañaba, él se había quedado completamente callado. Gia, al regresar a verlo, se sorprendió mucho, ya que este muchachote grandote estaba empezando a llorar. Desde que se habían casado, era la primera vez que Gia veía ese lado vulnerable en él. A diferencia de que cuando ella era pequeña, sus padres delante de ellas actuaban con madurez. Aunque una vez su padre le había dicho que se sentía siempre como un niño, y ahora al ver a su adorado esposo se había dado cuenta de que en realidad ella había dependido mucho de Mincheol. Es por eso que actúa como un niño y a veces como adulto. Pero notaba que durante todo este tiempo, él ha tratado de madurar. En eso, Gia empezó a regañarlo por llorar. Ya no es ningún niño. Estas palabras hicieron que Mincheol se quede boquiabierto, porque en cuestión de segundos vio en Gia a su madre, y esto lo hizo reír a carcajadas. Sentía como si su madre estuviera ahí regañándolo. Con tan solo esta terapia de risa, Mincheol se sintió mucho mejor, pero sí se disculpaba sinceramente con Gia por hacerla pasar por tanto trabajo. Pero Gia le dejaba en claro que no tiene por qué disculparse, y que esto ya se está convirtiendo en un mal hábito. Mincheol, como nunca estuvo en situaciones similares, no sabía qué decirle a Gia, pero le agradecía con un te quiero, para luego recompensarla, porque esta vez Gia no se va a quedar con las ganas. Ellos dos se van a dar mucho amor. A la mañana siguiente, Mincheol despertaba como nuevo, e incluso ya había armado su propio gimnasio para así no perder la costumbre de hacer ejercicio y no perder músculo, porque cuerpo sano, mente sana. E incluso quería que ella también entrene con él, pero ya ni muerta iba a hacer ejercicio en esas condiciones. Además, ya habían llevado varios días en esa isla, y aunque estaban pasando por muchos altibajos de alguna u otra forma, ella se sentía feliz, porque estaba junto a su amor. Así corrió a abrazarlo porque quería sentir su calidez. Y cuando este par de tortolitos estaban dándose amorcito, aparecieron de la nada los padres de Gia, junto al equipo de rescatistas. Gia, al verlos, casi les da un infarto. Sus padres, al ver que interrumpieron un momento romántico, querían regresar después a buscarlos. Pero Gia obviamente ya no quería estar ni un segundo más en ese lugar. Horas después, ya en el hotel, Gia se sentía como una verdadera tonta porque sus padres le habían dicho que no estuvieron perdidos en una isla desierta, sino que simplemente estaban a unas 4 horas del refugio, ya que el lugar en donde estaban era nada más que una atracción turística. Sus padres se habían enterado de que ellos estaban en ese lugar gracias a que un barco, mientras pasaba, vio el humo que salía de ese lugar y lo había reportado. Gia ahora se daba cuenta y analizaba de que si hubiese sido una isla desierta, nunca habría un botadero de basura. Pero sus padres, en cambio, estaban felices por haberlos encontrado. Y como ya era su último día de vacaciones, iban a disfrutar de los sitios turísticos, ya que por estarlos buscando ni siquiera habían podido visitar nada. Gia estaba un poco molesta porque pensaba que su madre ni siquiera se preocupaba por ella. Pero tras quedarse sola con su padre, le contaba que su madre estuvo tan angustiada que quería salir a buscarla, incluso en la noche. Le aconsejaba que en vez de que se quede ahí encerrada en la habitación, disfrute el último día de vacaciones con su esposo. Pero Gia ya había tenido suficientes aventuras por hoy. Pero Mincheol, que tenía energía de sobra, no se iba a quedar en la habitación, y al final ambos disfrutaron de una hermosa vista a la playa, para luego caminar por la orilla del mar, en donde recordaban su primera luna de miel. Gia recordaba que desde que se casó con Mincheol, habían pasado por muchas cosas emocionantes. Le decía a Mincheol que cuando regresen a casa, quiere hacer algo con él. Por otro lado, Yeon-min había conseguido una foto en la que aparecía Gia en la supuesta isla y le pidió a Jeon-deuk que traiga a esta chica de inmediato.
Luego de regresar, Gia había dado una pequeña entrevista sin saber lo que estaba por venir. La noticia de que habían naufragado había aparecido en todos los noticieros del país y por eso es que ella había decidido aceptar esa entrevista. Min Cheol, durante su entrevista, al ver que había mucho sol, decidió cubrir a Gia con su mano para así protegerla y desde ahí se habían vuelto virales en YouTube. Al regresar al trabajo, Nari empezó a molestarla, con lo que habían subido en redes sociales sobre su naufragio de amor, y que de seguro debieron pasarlo de lo más bonito porque una pareja de recién casados en una isla desierta solo podían hacer una cosa. Nari quería que Gia le dé detalles de todo lo que habían hecho en esa isla, pero obviamente Gia no le iba a contar nada, porque estar perdidos en una isla no es bonito. Aunque en realidad todos esos momentos que pasaron acurrucaditos hacía que Gia al recordarlo se sonroje mucho, y esto le confirmaba a Nari que este par habían hecho cositas en ese lugar. Y mientras Gia peleaba con Nari por lo imprudente que es, de pronto aparecía Jeonju, quien quería más tarde hablar con ella, porque obviamente ella sentía curiosidad por lo que habían hecho en ese lugar. Un poco más tarde, Gia se dirigió a la casa de Jeonju, pero no a la hora que acordaron, sino un poco más temprano, y se llevó la sorpresa de su vida: ver a su mejor amiga vestida como payaso y con un sinnúmero de globos. Jeonju le expresaba lo molesta que estaba porque ella había llegado una hora antes de lo acordado. Gia le contaba que si lo hizo fue porque pensó que ella estaba enojada, pero en realidad lo que Jeonju quería es que con un abrazo expresarle lo preocupada que estuvo cuando se enteró que se había perdido. Gia se disculpaba con ella por haberla preocupado, pero de pronto Jeonju mencionó que ya había visto la entrevista de ella, que le pareció muy divertida. Le preguntaba si es que no la han contactado, pues ahora que ella es popular, podría salir hasta en la televisión y convertirse en influencia. Pero Gia obviamente no quería nada de eso, además no tenía en dónde puedan contactarla, porque todas sus redes sociales fueron eliminadas y pocos conocían su número de teléfono, aunque Jeonju sabía que no era así, porque incluso el manager de la agencia de entretenimiento había contactado con Jeonju para preguntar por Gia, y como vio que su amiga no sabía nada de eso, decidió eliminar el mensaje. Mientras tanto, en el trabajo, Min Cheol recibía un correo del mismo manager, quien le informaba esta vez que el video en donde él protege del sol con su mano a su esposa se había convertido en algo viral. Incluso sus compañeras de trabajo se habían acercado para mostrarle el video en donde ahora se lo conoce como Min Cheol, el chico dulce de la isla desierta. Min Cheol estaba avergonzado porque estas coquetas incluso querían que él también las proteja del sol. ¡Mujer diabólica, quitanovios! Y un poco más noche, cuando Min Cheol le contó a Gia lo ocurrido en su trabajo, Gia sintió curiosidad por saber si es que su adorado esposito lo había hecho. Pero como él es todo un caballero, no se iba a atrever a faltarle el respeto a su esposa. Pero lo que más lo incomodó a él es que no solo fueron esas chicas, sino un montón de gente, incluso varones le habían pedido que los proteja del sol. Gia no mostró molestia ante lo que le contó Min Cheol, porque según ella es de mente abierta. Pero cuando ya estaba en su cama preparada para dormir, se arrepentía de haber dicho esas palabras porque estaba muy preocupada de que en realidad su esposo le vaya a cubrir el sol a otra mujer. Y mientras ella no podía pegar ni un ojo, Min Cheol dormía como un bebé. Y como eso le molestaba mucho, decidió recostarse sobre su brazo como castigo por dejarla despierta sola. Y además, por querer pensar que puede cubrirle el sol a otras mujeres. Pero para la mala suerte de Gia, Min Cheol no estaba del todo dormido y escuchó lo que ella pronunció. La abrazó fuerte pensando que hoy también había metido nuevamente la pata con ella. A la mañana siguiente, Min Cheol despertaba con su brazo acalambrado. Pensaba que de seguro fue por el ejercicio, aunque él sabía bien lo que había pasado. Gia, en cambio, estaba feliz porque su venganza había dado resultado. Le colocaba un parche para que así alivie el dolor. Y Min Cheol, al regresarla a ver con una sonrisa, Gia sentía la piel de gallina.
Con los días, Mincheol en el trabajo había decidido hacer algo para que las chicas dejen de molestarlo. Había impreso unas fotocopias de las manos de él para entregárselas a cada una de ellas, y así puedan cubrirse del sol. Les dejaba claro que ese cuerpito musculoso es nada más que de su esposa, y esto hizo que sus fans salieran corriendo por miedo, porque la sonrisa que les lanzó les hizo dar escalofríos. De pronto revisaba el correo que le había llegado y no sabía si debía contárselo a Gia. Mientras tanto, en la cafetería, Gia ya había recibido la visita de Jeon Deuk. Gia no quería ni verlo y lo iba a despachar como a café instantáneo. Pero este insistente esta vez ordenó un café americano caliente frío. Gia, aunque se moría de ira por dentro, fingía una sonrisa, pero se las iba a cobrar. Preparó el americano, pero le agregó un toque de venganza. Era la segunda versión del café americano caliente frío con un toque de picante. De pronto, Jeon Deuk sacaba su inhalador. Nadie al verlo pensó que iba a fumar. Le explicaba que eso está prohibido, hasta que vio lo que él tenía en sus manos y se disculpaba por el malentendido. Gia lo único que quería es que este tonto le diga qué necesita. Y así fue como este le mostró la entrevista de ella. Gia, que sabía por dónde iba la situación, le dejaba en claro que ella no va a volver a escribir. Pero él le dijo que simplemente estaba ahí para que ella reciba lo que le corresponde, ya que ese video se había hecho viral. Gia no le creía, hasta que empezó a sacar cuentas. Él le mostró cuánto dinero en efectivo ganaría con ese video, y dejó a Gia con la boca abierta. Y más porque quien la había entrevistado era parte de su empresa. En pocas palabras, lo que este tonto quería de Gia es que ella trabaje para ellos y así reciba mucho más dinero del que recibe trabajando en una cafetería. Incluso le decía que ella seguía siendo parte de su empresa, ya que había firmado un contrato que ella no había cancelado a su debido tiempo. Gia se sorprendió mucho, pues no tenía conocimiento de nada de esto. Minutos después, Jeon Deuk regresaba al auto, en donde lo esperaba su directora Jeomi. Esta mujer era quien estaba detrás de todo, incluso le había dicho a Jeon Deuk que le mencione a Gia sobre el contrato para así persuadirla, ya que si ella no quiere escribir, con que aparezca en un video era más que suficiente. Y como el dinero que iba a recibir Gia era muchísimo, sabía que era una oferta tentadora. Pero de pronto, tras tomar su café americano, su cara se puso color tomate y culpaba a Jeon Deuk por lo ocurrido. Ya en la noche, Gia regresó a casa. Mincheol la estaba esperando porque necesitaba hablar urgentemente con ella. Gia, al verlo tan serio, no entendía qué es lo que estaba pasando. No sabía si está molesto o triste. Pero así Mincheol le mencionó sobre la quinta cláusula de su contrato, en donde deben solucionar sus problemas conversando. Y así de su bolso sacaba un detector de mentiras, con el cual jugaría con ella. Gia le preguntaba si acaso piensa que ella le está mintiendo. Mincheol tampoco es que la iba a obligar a usarlo, pero ella decidió jugar porque no tiene nada que ocultar. Y así empezó el segundo juego de verdad o reto. Mincheol le cedió el primer turno a Gia, quien le preguntó si es que acaso él está enojado. Mincheol dijo que no. De pronto se estaba empezando a poner rojo, pero no porque estaba molesto, sino porque el detector de mentiras estaba calientísimo, porque él no dijo la verdad. Ahora era el turno de Mincheol. Esta vez se le preguntó si es que ella le oculta algo, y al parecer Gia tenía muchos pecados sin confesar, por lo que el detector le agarró la mentira. Gia ya no quería utilizar esa máquina porque la había quemado sin ni siquiera haber respondido a la pregunta. Mincheol esta vez le preguntaba directamente si acaso ella estaba molesta por la agencia de entretenimiento de Jeomi. Gia se quedó fría porque no entendía cómo es que él se había enterado. Y fue ahí donde Mincheol le contó que después del incidente de la isla, había recibido un correo de Jeomi preguntándole muchas cosas. Y cuando justo se lo iba a decir a ella, le habían enviado otro correo en donde estaba un contrato de Gia, y por eso él se había sentido excluido. Gia no comprendía qué es lo que estaba pasando, pero tras recordar la visita de Jeon Deuk se enojó mucho, porque ahora se daba cuenta de que algo se traía entre manos, y se preguntaba por qué se había acercado a su esposo. Gia con todo esto supo que era momento de contarle toda la verdad a su esposo, aunque no sabía por dónde empezar porque su pasado es muy complicado, y además era algo que ella había querido olvidar. Así le dijo a su esposo que preparara comida, pues esta charla va a ser bastante larga.
En la secundaria, Jia, mientras estaba con Jeonju, recibió una llamada de una editorial, en donde Jeondeuk la había citado para hablar sobre su libro. Él se había interesado mucho en la historia, pues es divertida y un poco informal. Además, para ser la primera novela que Jia había escrito, parecía tener muchísima experiencia. Jia, ante los halagos, se emocionó mucho. A su vez sabía que, en parte, todo esto se debía gracias a Jeonju, quien la había motivado. Y por eso también quería que ella tenga un poco de crédito. Sin embargo, Jeondeuk, aunque sabía que la escritura de Jeonju es perfecta, no le llamaba mucho la atención, pero igualmente pidió a Jia que se la presente. Así fue como un poco más tarde Jia regresaba feliz a casa y le contaba a su amiga que había tenido una reunión con una editorial, que incluso le había mostrado la novela de ella y que están muy interesados en conocerla, pues ella les había dicho que su autora favorita es su mejor amiga. Jeonju, aunque no le gustó mucho lo que había hecho Jia, no se enojó, más bien se puso feliz. Incluso Jia le contó que habían apostado que si venden más de 100,000 copias durante 6 meses, firmará un contrato de exclusividad. Obviamente a ese tipo listo le caía como anillo al dedo, y Jia, como era muy ingenua, no sabía a lo que se estaba metiendo. Desde ahí fue que Jia se convirtió en una escritora famosa, debutando su primer libro con el seudónimo de Patas de Pollo. Al final el libro recibió mucho más interés de lo que esperaba, porque la primera edición se había agotado por completo, vendiendo casi como 300 copias, lo que hacía que Jia se emocione muchísimo más, pues ahora tenía mucho dinero hasta para botar la casa por la ventana. Pero la que al parecer no la pasaba nada bien era Jeonju. Jia, como confiaba en su amiga Jeonju, le contaba todas sus emociones, de cómo estaba feliz porque muchas personas leían su libro. Todo esto la llenaba de emoción y quería saber también la opinión de su mejor amiga sobre su libro. Jeonju obviamente no quiso hacerla sentir mal, así que le dijo que es muy bueno y divertido. Jia estaba feliz porque si a su amiga le gusta, significa que es un buen libro. Pero a su vez Jia también quería saber cómo le había ido a ella en su reunión con el editor. Jeonju recordaba que él simplemente le había dado su tarjeta, pero así le decía a Jia que incluso le había dado su número. Jia abrazaba a su mejor amiga porque estaba feliz de que ella también pueda sobresalir con sus libros. Pero en realidad Jeonju estaba celosa por Jia, ya que ella, al reunirse con Jeondeuk, este le había dicho que aunque su escritura es buena, no podía decir que es excelente y no cumplía con las expectativas que necesita. Durante esa época Jia fue muy feliz. Había dejado la universidad para así poder tener tiempo libre y dedicarse a escribir. Literalmente estaba viviendo como una reina sin tener que esforzarse. Gastaba dinero por montones en comida o en cosas que ni siquiera tenían importancia. Incluso a sus padres les daba pequeños regalos y gustitos. Pero un día Jeondeuk se reunió con Jia y Jeonju. Al quedarse solo con Jeonju, este fue directamente al grano, dándole a entender que Jia tiene un gran talento innato y que ella ni siquiera podía compararse con Jia, porque es un caso muy aparte. Jia, cuando se ponía a escribir, las ideas fluían a ella sin parar. Incluso a veces se saltaba comidas porque no quería desperdiciar su tiempo. Y mientras esto ocurría, Jeonju había dejado de escribir. Mientras tanto, el libro de Jia ya había llegado hasta el 1,000,000 de copias vendidas. Jia se emocionaba mucho más e incluso pensaban en que podría convertirse en una serie, una novela por cada estación, primavera, verano, otoño o invierno, pero solo si Jia estaba dispuesta a aceptar. Jia, aunque estaba emocionada, a su vez estaba muy preocupada por Jeonju. Jia, como quería ayudar a su amiga, le pidió a Jeondeuk que le ayude a Jeonju a escribir su libro, que trate de persuadirla diciendo que lo que escribe es divertido, porque lo que necesitaba su amiga era nada más que un poco de orientación. Para Jeondeuk, el talento de Jia no era algo que se aprende, sino que ya venía de naturaleza, y no podía arreglar algo que solo podía hacerlo Jeonju. Incluso le decía que así sea el más pequeño de los ajustes que realiza Jeonju, la novela de Jia siempre será mucho más divertida. Pero Jia sabía que su amiga era una escritora genial. Pero después de ese sermón, las ideas en Jia se empezaron a estancar, porque pensaba en que Jeonju aún no debutaba con su libro, y tras recordar las duras palabras de su editor, decidió que era hora de echarle una pequeña mano a su amiga, y así poderle dar una sorpresa, justo el día de su cumpleaños, que era el próximo mes, para así darle un empujoncito a la fama.
Así Jia había hecho un pequeño ajuste en la novela de Jeonju, y justo en el día de su cumpleaños, le confesó que había editado su novela omitiendo partes que no eran importantes. Jeonju esta vez no pudo contener su ira, y fue así como en invierno, en su cumpleaños número 23, Jeonju le dio una cachetada a Jia por haberse entrometido en sus asuntos. Jeonju tenía los ojos llenos de lágrimas, como si la cachetada que le dio a su amiga le hubiese dolido más a ella que a nadie. Después de ese día, Jia se había reunido con Jeondeuk. Le contó que se había peleado con su amiga, solo por querer ayudarla, y pensaba que eso no era motivo para que ella se haya enojado de esa manera. Pero Jeondeuk le explicó que cambiar así las cosas de otra persona no es lo correcto. Jia pensaba que con una disculpa, las dos volverían a ser amigas, pero no fue así. Desde ese incidente, ninguna de las dos se dirigió la palabra, y sus conversaciones cada vez se volvieron más escasas. Un día, tras revisar nuevamente la novela que estaba escribiendo Jeonju, vio que su forma de narrar seguía siendo la misma, y no entendía el por qué. A la mañana siguiente de esto, Jia le había entregado una parte de su escrito a Jeondeuk. Al revisarla, le mencionó que esta historia es muy diferente a lo que ella solía escribir, y Jia, desde lo que ocurrió con su amiga, había cambiado drásticamente. Las ideas ya no surgían a ella, y cada vez que trataba de escribir, se sentía como si se estuviera asfixiando. El interés que en un principio tuvo por escribir, así de la nada se había esfumado, y ahora lo que escribía no sabía si estaba bien o estaba mal, porque sus historias se habían vuelto aburridas. Hasta que un día se dio cuenta de que todo lo que antes escribía y que era divertido había desaparecido por completo, y comprendió que el hecho de haber llegado tan lejos no había sido pura suerte, sino un golpe del destino, y ahora estaba dejando una huella imborrable en alguien más. Desde ahí, Jia se sumió en una profunda depresión. En vez de seguir intentándolo, decidió alejarse de todos y huir a casa de sus padres, porque la novela que un día ella escribió para robarle sonrisas a otros, ahora había acabado robándole la sonrisa a ella, y fue así como su época gloriosa llegó a su fin. Jia le contó toda su historia trágica a Min Cheol, cómo pasó de ser feliz a ser triste, y cómo se había desconectado del mundo por años. Jia durante todo ese tiempo ya no era la misma chica risueña de antes, pero ahora solo quedaba en su mente viejos recuerdos, donde ella era feliz, y ahora delante de su espejo solo se veía triste. Por eso Jia le explicaba a Min Cheol que ahora ella siente vergüenza de cruzarse con las personas que la conocieron cuando ella era exitosa por suerte, y no porque en verdad tenía talento, y que el contrato que ella había firmado tenía que ver con su yo del pasado, y lamentaba que él tenga que estar involucrado en eso. Pero de pronto fue sorprendida por un cálido abrazo de Min Cheol, pues a él le dolía mucho verla triste. Le pedía que se desahogue, ya que eso ayuda a secar sus penas. Jia, aunque no quería llorar, las lágrimas brotaban, sin siquiera ella esperarlo. Se aferraba más a su esposo como una niña llena de tristeza. Esa misma noche, Jia nuevamente tuvo el sueño que antes tenía de caer en un abismo, pero ahí estaba su super esposo junto a ella, sin miedo a caer. A la mañana siguiente, Jia despertaba avergonzada por haber llorado. Llegaba a la sala en donde estaba Min Cheol sentado, muerto de risa porque había leído la novela que ella escribió. Pero Jia no quería que nadie lo sepa porque la avergonzaba, y mucho menos la madre de Min Cheol porque era la chismosienta del vecindario. Min Cheol le decía que igualmente así su madre no haya sabido, de seguro debe haber más de una copia en cada casa de su vecindario. Y esto hacía que Jia quiera estrangularlo. Al día siguiente, en la madrugada, Jia se llevó un tremendo susto, porque vio una sombra detrás de ella y pensó que era un fantasma o un ladrón, pero en realidad era una almohada que estaba con el estampado de Min Cheol encuerado. Jia, tras despertarse, vio a su adorado esposo preparando su maleta para ir al trabajo. Jia se sorprendió mucho. Eran las 5 de la mañana, hasta que él le contó que su amigo Sangu se sentía incómodo al viajar con él, y también con su Jeon. Y durante estos últimos días
días él ha estado levantándose a esa hora para ir al trabajo. De golpe, Gia le daba unos almohadazos por ser un tonto. Mincheol se disculpaba por haberla despertado a la madrugada, pero ella no estaba molesta por eso, sino porque él es tan despistado que no se da cuenta que él estaba haciendo de mal tercio entre Sang-woo y Soo-yeon. Aunque a Mincheol no le parecía nada extraño, la relación de esos dos ya era la comidilla del trabajo, y Gia no podía creer que aún sabiendo, haya seguido yendo con ellos en el auto. Pero Mincheol, según no tenía opción, era el único que lo llevaba al trabajo. Además, le pagaba por ser su chofer. Gia, que no podía más con él, le preguntaba si es que tiene dinero ahorrado, pero él no tenía ni un centavito en su chanchito. Así que Gia tenía que solucionarle la vida a su maridito y le explicó lo que va a hacer a partir de hoy. Primeramente, le va a entregar un obsequio a Sang-woo en agradecimiento por todo este tiempo que lo ha llevado al trabajo. Luego, el siguiente paso es comprar un auto, ya sea usado o nuevo según el dinero que disponga. Gia, como toda una empresaria contadora, hacía el presupuesto para lo que más o menos podría alcanzarles. Mincheol se quedaba fascinado al verla trabajar, aunque Gia se sonrojaba cada vez que él la miraba tan intensamente. Pero así Gia le entregó un sinnúmero de modelos de autos y ahora solo faltaba que él escoja el que más le guste, aunque obviamente el de autos no sabía ni la marca. Además de eso, se les venía un gran problema. Mincheol no tiene licencia de conducir, así que Gia se iba a convertir en su profesora personal, pero se arrepentía porque Mincheol era un peligro al volante. Chocaba hasta con él mismo, hasta los postes se le cruzaban. Hace 2 semanas, cuando Mincheol le había confesado a Gia que no tenía licencia de conducir y que iba a seguir utilizando el transporte público, Gia se negó porque obviamente no quería que él despierte tan de madrugada. Además, la levantaba a ella también, aunque él sugirió dormir en cuartos separados y obviamente ella no lo iba a hacer. Así que lo único que les quedaba era inscribirlo en una escuela de manejo, en donde tenía que pasar los 3 exámenes, el teórico, el práctico y el de la carretera. Los 2 exámenes aprobados. El único que faltaba era el examen de carretera. Así realizó el primer examen, reprobado, el segundo, reprobado, el tercero, reprobado. Y es por eso que Gia había decidido convertirse en su profesora personal, con el único objetivo de que él pueda obtener su licencia. Gracias a los contactos de su mamá, Gia había podido conseguir una pista de manejo. El verdadero problema de Mincheol no era el manejo, sino más bien que a la hora de estacionarse lo hacía como Toretto, escondiéndose de los policías. Gia le pedía que se estacione tranquilamente, pero Mincheol, según se estacionaba así porque no quería que el auto se le apague. Gia ahora se daba cuenta que de seguro los otros instructores ya los tenía con la cabeza loca, sin saber qué hacer para que este hombre aprenda a estacionarse, hasta que a Gia se le ocurrió una magnífica idea: colocar un póster de Mincheol en paños menores en una caja de refrigerador para simular que era una persona, y así cuando él vaya a estacionarse tenga cuidado de no aplastarlo. Pero tras varios intentos, Mincheol musculoso terminaba muerto. Así que como último recurso, Gia decidió que esta vez ella será la víctima y no se iba a mover hasta que él pueda estacionarse correctamente. Ante esto, Mincheol sudaba frío y al final logró su objetivo. Y así es como él pudo obtener su licencia de conducir. El instructor hasta lo felicitó por su excelente trabajo, pero claramente Mincheol le debía esta victoria a su adorada esposa. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!